En este 2021 se cumplen 100 años del magnicidio, del asesinato del presidente del gobierno, Eduardo Dato, fallecido el 8 de marzo de 1921 por el terrorismo anarquista. Eduardo Dato fue presidente del gobierno en 3 ocasiones y quizás a todos nos suene, por lo que hemos visto en bachillerato, de ser el presidente de España en el momento de estallar la Primera Guerra Mundial. Y bueno, para profundizar en la figura de Eduardo Dato, un gran desconocido de nuestra historia, y también para abordar el contexto en el que le tocó vivir y en el que le tocó gobernar, tenemos a Roberto Costa, el cual ha terminado hace poquito y presentado su tesis doctoral sobre Eduardo Dato. Roberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Tú además eres profesor de primaria y secundaria, historiador por supuesto, y tienes esta tesis tan interesante. Bueno, así hago de pronto, ¿por qué decidiste hacer una tesis sobre Eduardo Dato? Mira, te voy a decir el origen real. Es decir, el origen académico probablemente fuera el vacío historiográfico que hay en torno a la figura de Dato. Pero el origen real, y hay esas ocasiones en la vida cuando parece que te encuentras con tu propio destino, por decirlo así, es una fotografía antigua, lo cuento en la tesis. Cuando era pequeño, tenía 9, 10 años, pues esto que hojeas libros de historia que hay por casa, y mi padre tenía unas enciclopedias allí en el salón, que de vez en cuando pues había una que era fotografías, es decir, que era solo de fotografías de eventos del siglo XX. Y había una que aparecía en el capítulo destinado a la Primera Guerra Mundial, una fotografía de un señor con unos bigotes al lado del rey Alfonso XIII, y me llamaba mucho la atención aquella foto. Y en la leyenda de la foto ponía, bueno, Eduardo Dato gestionando con Alfonso XIII la política a seguir durante la primera. Y desde pequeño, desde que vi esa foto con 8 o 9 años, se te queda en tus adentros. Y ahora me volví a encontrar con el tema, cuando dije, ¿qué tema hago de la tesis? Y fíjate, y me salió otra vez Eduardo Dato, ¿no? Dije yo, qué curioso, ¿no? Dije, voy a como a completar, a cerrar un círculo, a cerrar un ciclo de algo generado muchos años atrás, ¿no? Originado con muchos años de antelación. En este canal me gusta hablar sobre el proceso creativo, ¿no?, de investigaciones académicas y quería empezar profundizando en esto, ¿no? En tu tesis te refieres a momentos de sequía y a momentos más pródigos, ¿no? Momentos mejores a la hora de investigar. Han sido 4 años de trabajo. ¿A qué te refieres con estos momentos de sequía? Realmente, mira, la documentación y el acceso a ella en nuestro país todavía es un área que tiene que ser tratada. Es decir, no quiero establecer comparaciones porque en los archivos anglosajones evidentemente pues, se manejan con otras dinámicas, pero el acceso a la información que tenemos nosotros actualmente es realmente, hay que hacer un máster de investigación solamente de archivos. Y porque habiendo documentación, no sabemos si el problema es la compilación, la clasificación, la custodia, no sabemos dónde se encuentra el problema para poder acceder a documentación. Tenía que haber obligatoriamente, o sea, preceptivamente, tenía que haber información de un hombre que fue presidente del Consejo en 3 ocasiones. Es decir, fue junto a Canalejas, Maura, de los grandes personajes, tal vez con su carácter mucho más discreto en su bagaje, pero tenía que haber documentación. Pues realmente me encontré con tiempos, meses enteros de mucha sequía, de visitar archivos por toda España y como... Mira, te voy a ser franco, Pablo, tenía la sensación de como si hubieran pasado un rastrillo y como si hubiera quedado información residual, cartas con efemérides, con felicitaciones y poquito más. Era una cosa extraña, desde el Archivo Histórico Nacional hasta el AGA, hasta el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. En todos, pasando por todos, es como si hubiera habido una criba. Y entonces había otros momentos que sí, que contactaba con historiadores, que con colegas de la profesión me pasaban documentación, y había otros momentos pues en sitios que no me esperaba, en lugares que no me esperaba, pues encontraba auténticas fuentes. Y a esto me refiero con los momentos más pródigos, ¿no? Lo cual, como historiador, sabrás que
te retroalimenta muchísimo eso, ¿no? Cuando ves que encuentras filón, cuando encuentras cantera por donde tirar para la documentación, ves que realmente eso te alimenta muchísimo, ¿no? Bueno, en la tesis te refieres al archivo Dato, o sea que los familiares de Eduardo Dato, un par de generaciones después, ceden ese archivo a la Real Academia de la Historia, y es el historiador Carlos Seco el que, bueno, el que lo custodia, ¿no? Vamos a decirlo así, pero ese archivo no has tenido acceso a él. Efectivamente, este es uno de los problemas, ya yendo de lo general a lo concreto, has dado en el clic de la cuestión. Es decir, el archivo Dato en la academia, cuando vivía el profesor Seco, pues años atrás, es que ahora estaba, en los últimos años parece ser que estaba ya, la salud estaba realmente estaba mal, ¿no? Y el hombre ya ni asistía a la academia, etcétera. Pero años atrás, pues algún historiador pues podía tener acceso, él hacía las fotocopias, le buscaba algún documento y tal. Pero desde hace unos años para acá no había manera. Y entonces fueron numerosas las gestiones que hice para acceder. Cuando dejó el día de hacerse cargo, hace poco, creo que fue hace un año, se hizo cargo Ladero Quesada, que yo siempre entendí que era un medievalista, curiosamente, pero bueno, pero se hizo cargo de custodiar el archivo, ¿vale? Y seguimos en las mismas. Y la respuesta era siempre la misma en la Real Academia. El archivo Dato todavía se está procediendo a su clasificación. O sea, era una cosa sorprendente. Entonces yo le dije, desde el año 72, 73, o sea, pero vamos, o sea, esto es una cosa de un presidente Y así estamos. Entonces accedí pues yendo a alguna documentación que tenían en las salas de estudio de la Real Academia, pues documentos que me iba encontrando de Dato, sin pasar por el archivo. Y otros del archivo a través de otros colegas, de investigaciones, etcétera, que me pude ir haciendo con cosas. Bueno, que has hecho un encaje de bolillos, ¿no? Al fin y al cabo. Auténtico encaje de bolillos. Mi investigación residía sobre una base metodológica, y es que yo pensé, si Carlos Seco durante 30 años, 35, 40 años, estuvo escribiendo con un montón de artículos en la Real Academia de la Historia y escribiendo numerosos artículos cuyo contenido basculaban en ese archivo, cuya fuente era el archivo, yo deduje que lo esencial del archivo ya lo había sacado. Es decir, que podía haber muchas notas personales. Después tengo sospechas también, estos son sospechas, de que en el archivo, no sé si está el archivo completo, es decir, la familia donó el archivo. Yo creo que hay numerosa correspondencia que como valor histórico, pues igual es muy limitada. ¿Me entendéis lo que quiero decir, verdad? Entonces, yo creo que Carlos Seco consiguió poner en negro sobre blanco durante 40 años lo esencial, lo sustancial de este archivo, de esta fuente. Ahora, a nivel de procedimiento me parece realmente muy criticable, es decir, que este archivo no esté accesible, abierto, visitable, vamos. Si algún día se abre, dependiendo de lo que encuentres, ¿no? ¿Reformularías la tesis o la ampliarías? Tengo también, y todo me muevo, siendo una tesis es un contrasentido del lenguaje, pero aquí te voy a hacer una conjetura. Si esto sucediera, creo que lo que sospecho, y esta es mi conjetura, más que mi tesis, no lo puedo demostrar hasta que no se abra, que bloques sustanciales de la vida de Dato, pocos son modificables. Es decir, sí, a lo mejor algún matiz del aspecto de la vida privada, familiar, de la trayectoria laboral, puede ser que de la cadena de abogados con la que trabajó, etcétera, de empresarios, de financieros, puede ser que me haya quedado alguno en el tintero y que haya una correspondencia, una conversación epistolar interesante, pero sospecho que ya no mucho, que ya no habrá mucho más.